Hoy nos hemos despertado con una sensación distinta, más calma, al menos en apariencia, tras el anuncio de un alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán. Un respiro breve en medio de una tensión que hasta esta madrugada nos hacía temer lo peor. Hemos pasado 24 horas de amenazas de devastación total, de borrar del mapa un país entero, de devolver a la sociedad iraní a la edad de piedra, a una tregua que se presenta como un primer paso hacia la paz. Pero conviene no engañarse, es una pausa frágil, condicionada y llena de desconfianza mutua, y además la protagoniza Donald Trump, un político imprevisible con cambios de rumbo constantes y cuya palabra no vale nada. Por eso hoy toca prudencia, nada de triunfalismos y nada de creer que lo peor ya ha pasado. Hoy respiramos, pero con el pulso acelerado. Veremos en 2 semanas si esto es real o solo ha sido un espejismo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Segunda jornada del juicio por el caso Mascarillas y de nuevo el foco ha estado en las amigas de José Luis Ábalos, principal encausado. Ayer fue su exnovia, Jessica Rodríguez, quien reconoció que trabajó en 2 empresas públicas sin acudir a su puesto, que vivía en un piso de lujo pagado por un socio de Aldama y que acompañaba al exministro socialista en los viajes oficiales. Hoy ha sido el turno de otra testigo, la exmiss Asturias, Claudia Montes. Ha admitido que al principio no acudía a su puesto de una filial de Renfe, aunque dice que después sí que trabajó allí, que mantuvo una relación virtual con Ábalos y que prefiere no hablar de Koldo porque le trae malos recuerdos, ya que en otra declaración aseguró que le pedía imágenes obscenas. Otra colocación bajo sospecha, a la que además se le incrementó el sueldo. Un escándalo que el gobierno intenta distanciarse y asegura que si hay sentencia condenatoria para Ábalos, Koldo y Aldama, no asumirá ningún tipo de responsabilidad política porque dicen que ya las tomaron. Dan así por amortizado el caso y no cunden con el ejemplo, pese a que fue Sánchez quien desalojó a Rajoy de la Moncloa mediante una moción de censura precisamente por un caso de corrupción en el Partido Popular. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la amiga virtual de José Luis Ábalos llega a decir que no sabía que estaba enchufada en una empresa pública. Sí, ella dice que no le consta, que nunca le dijo José Luis Ábalos que estuviera en ese puesto por enchufe y que por lo tanto lo desconocía. Eso sí, Claudia Montes reconoce que en ocasiones no acudía presencialmente a su puesto de trabajo en Logirraíl y en horario laboral se iba a la biblioteca de Oviedo a leer libros sobre trenes. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. Me llama la atención que en los WhatsApps que remite a Koldo García, no sé si usted recuerda este extremo, le llama jefe. Incluso en alguna ocasión le dice, es que tú eres mi jefe. Es que él desde el principio me dijo que era mi jefe, que era el consejero de Renfe y que era mi jefe. Por su condición de consejero de Renfe. Exacto. Cerca de unas escaleras y señalizada con unas banderas. No me pareció un sitio adecuado. Francamente, no me pareció un puesto de trabajo para prestar los servicios que eran objeto del contrato. Al tiempo que conocí que la persona que estaba asignada a hacer ese servicio no se había presentado. Conocidas estas circunstancias, atendiendo además la importancia del proyecto, pues yo tomé unas decisiones de gestión empresarial. Ninguna indicación, ni de manera directa, ni a través de ningún medio, ni a través de terceras personas, ninguna indicación. ¿Y indicación del señor Ábalos? Tampoco, ninguna. Y vamos de la amiga virtual a la expareja de Ábalos. Jessica habló ayer como testigo en el juicio, aquí se lo contamos. Y hoy el abogado de Ábalos sospecha de un pacto. Esto ha respondido al ser preguntado por si cree que Jessica está comprada por Aldama. No sé si la palabra es comprada, pero que sí que existe un pacto y una concertación desde nuestro punto de vista, y siempre hablando desde el punto de defensa estricto, entendemos que es muy claro. Esto es un pulso, cada día es una guerra.
aunque el hermano de Koldo reconoció ayer durante el juicio que fue a Ferraz al menos en 2 ocasiones para recoger dinero en efectivo. Desde el Gobierno sostienen que no hay financiación ilegal en el PSOE. Félix Bolaños lo sostiene hoy, a la vez que admite que le asquea y le avergüenza el caso de corrupción de Ábalos. Todo lo que hemos conocido hasta la fecha, todo, nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista. Son cuentas que están validadas, estudiadas, analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas, por auditorías externas, por la nueva Secretaría de Organización, que incluso están entregadas desde el año 2017 a la justicia. Ante los casos de corrupción, hoy el Partido Popular ha hablado de gestión y de impuestos. Critica al Gobierno por crujir a los españoles. Feijóo define como infierno fiscal el sistema impuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es el Gobierno de la inflación y de la corrupción. Y es así. ¿Por qué? Porque cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que apoya a sus seres queridos, cruje al que declara hasta el último euro, pero a los que roban no, a esos nos los crujen, a esos les protegen, que es distinto. Bueno, este juicio es un torpedo en la línea de flotación del Gobierno a poco más de un mes de las elecciones andaluzas y por eso Sánchez ha tratado de desviar la atención con otro asunto bastante sensible. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto. Laura, les hemos preguntado hoy a nuestros seguidores en las redes por este asunto. Sí, José Luis, y en concreto les hemos planteado si creen que es el momento oportuno para plantear esto. El 29% cree que sí, que sería una buena ocasión para reformar la Constitución y blindar el derecho al aborto, pero el 71% de nuestros votantes considera que no es el momento. Pues muchas gracias, Laura. Venga, vamos ya a la mesa de análisis a hablar del caso Mascarillas, caso Koldo, caso Ábalos, caso Aldama, podemos denominar como queramos. Imaginamos que todos sabemos de qué estamos hablando y para ello está hoy con nosotros Manuel Morán, Guillermo Garavito, Alberto Bustos, Maite Rodríguez. Tal, buenas noches. Voy a aprovechar que tengo hoy aquí a un juez, a un magistrado, que es el magistrado Morán, para preguntarle un par de dudas que todavía a mí, pese a que hago un seguimiento casi diario de este asunto, no acabo de conocer y de aclarar. La exnovia de Ábalos admitía ayer que no fue a trabajar a 2 empresas públicas enchufada por Ábalos, y la amiga virtual, hoy hemos escuchado que ha venido a decir algo similar, algo parecido. ¿Qué consecuencias jurídicas, Manuel, puede tener para Ábalos? Y yo no sé si tiene alguna responsabilidad también ellas, aunque sean testigos, ellas no están imputadas ni se las va a enjuiciar, pero son testigos, porque el mangoneo que estamos viendo aquí es tan brutal. Para ambos. Simplemente anticipar un momento el aspecto de la pregunta que le hicieron ayer a Jessica. Tiene más pruebas, más evidencia probatoria lo de Jessica que lo de Montes, pero también la tiene. Cuando le pregunta el abogado de si es prostituta y toda esta historia que le llamó la atención el presidente del tribunal, yo he estado dando vueltas por qué y veo que posiblemente lo más sencillo es porque es muy probable que ya Jessica esté absolutamente enemistada con Ábalos y el abogado de Ábalos tiene miedo de que emitiera conceptos en fin, que le perjudicaran a Ábalos o que a raíz de otros abogados emitiera conceptos que le perjudicaran a su cliente. Bueno, decía el abogado de Ábalos que hay un pacto entre Aldama y ella. Por eso trataba de desvirtuarla, trataba de aminorar ese, como que usted es prostituta. Yo desde luego... No, pero eso no significa absolutamente nada. Yo si fuera sido el presidente, no ya que le hubiera dicho que lo pregunte de otra manera, le hubiera dicho, la pregunta es improcedente. Una persona puede ser prostituta y una persona maravillosa, y una persona puede ser de comunión diaria y mala persona. O sea, pero en cuanto a la responsabilidad, que es lo que me estás preguntando más concretamente, Ábalos tiene la que tiene, la malversación de caudales públicos, la de fraude ilegal, la de... Bueno, de lo que estamos hablando ahora es de cohecho, fundamentalmente, ¿no? Sí, no, pero más que el cohecho aquí no se da en ellas, y en ellos tampoco. Es decir, se da la malversación de caudales y el abuso de autoridad y la utilización de funciones públicas para tener fraudes, y tal cual. En ella cohecho se hubiera dado, por ejemplo, si una persona particular pide a un funcionario que le va a dar dinero, le dice si comete un acto ilegal, ¿no?
Pero aquí no, aquí al revés, lo que se les da a ellas son beneficios, se les da para empresas, no trabajan en empresas, les pagan igual, les pagan absolutamente todo, pero lo que sí se puede dar... Pero no ejercer la responsabilidad como trabajadora de una empresa pública, ¿no es un delito? ¿O no? Ella es una figura ficticia simplemente. Al ser una figura ficticia puede hacer el delito de fraude a la administración. Es decir, si yo estoy cobrando por un contrato absolutamente ficticio, sin ir ni nada, estoy defraudando a la administración. Es un delito ya contra la propiedad. Y posiblemente también, desde luego, tendrá la posibilidad de un delito de falsedad en documento público o privado, porque habrá un contrato, me imagino, y una firma, aunque sea un contrato simulado, pero tiene que haber una firma. Si no hay firma, pues ya es la casa, si no hay documentos, si no hay contrato, si no hay nada, es como la casa de Tócame Roque. Todas estas cosas indician, desde luego, sin lugar a dudas, pues el barullo este que había en Moncloa, que más que la, no sé, que la caja B, más que nada parece el banco B del Estado. Ahora hablamos de esa posible financiación ilegal y esas palabras ayer muy claritas del hermano de Koldo diciendo que había ido a recoger sobres. Pero antes quiero saber la opinión de Guillermo Garavito, que también te sorprende, ¿no? Lo de que el abogado defensor de Ábalos le preguntara a Jessica Rodríguez si ejercía la prostitución, ¿no? Pero porque los medios de comunicación nos hemos acostumbrado a una cosa que en el fondo es muy fea. No nos culpes a nosotros ahora mismo, que en esto no tenemos nada que ver, lo estamos contando solamente. Yo no he dicho cuestión de prioridades, he dicho los medios de comunicación en general. Has empezado mal, pero bueno. No, que va, todo lo contrario, creo que he empezado muy bien, tiramos piedras contra nuestro propio tejado, que es el de referirnos a una persona como Jessica como la pareja de Ábalos. Pero ¿qué pareja es cuando tú estás pagando por los servicios de alguien? De toda la vida se le ha llamado prostitución y estamos en contra, estamos a favor, pero es lo que es. Y se le llama prostitución. ¿Qué es la expareja? Bueno, cuando la encontraron en un catálogo, como si fuera un trozo de carne. Perfectamente. Y eso no, bueno, pero no se nos obvice para que pueda ser su pareja sentimental después. Hombre, mientras sigues cobrando... ¿O qué pasa? ¿Que las mujeres prostituidas no pueden tener nunca una pareja? Siempre van a ser mujeres prostituidas, pero, incluso aunque salgan de esa forma de trabajar. Que seguía cobrando. Me da igual, fuera en un sobre directamente o porque le pagaban el piso donde vivía, que es por lo que le preguntaron el otro día. Hombre, yo creo que mucha libertad de decisión tampoco deja eso. Es una contraprestación de servicios. Por eso a mí lo que me sorprendió es cuando el presidente del tribunal le dice no ha lugar para la pregunta. Hombre, a lo mejor sí ha lugar. ¿Cuál era la relación? ¿Por qué la metieron a trabajar en una empresa pública? A lo mejor porque Ábalos era una contraprestación para que esta mujer pasara más tiempo con él. Más tiempo en jets, en Miami de vacaciones. Oye, es que cuando han salido las fotos es la versión B de corrupción en Miami. Es que es casposo y triste. Bueno, y en viajes oficiales del propio ministerio. Sí. Bueno, casposo el tema de Ábalos es denigrante para las mujeres, es denigrante para el gobierno y para la sociedad. Y para la sociedad en general, sí. Y que encima lo pagamos. Lo que no sé... Está claro que en este caso ha habido malversación de fondos, o parece claro que ha habido malversación de fondos. Lo que no está tan claro es lo de la financiación ilegal. Quiero decir que el tema de las mujeres, digamos que es lo llamativo, lo que le da el carácter de una persona poco ética. Pero bueno, yo creo que en esto hay que sacarlas a ellas porque por desgracia estas situaciones se dan en más de lo que debiese y demuestran que hemos evolucionado poco. De hecho, alguien que se llamaba feminista pues ha tenido comportamientos poco ejemplares y eso le va a costar... Soy socialista porque soy feminista, decía Ábalos. Sí. Pero bueno, yo creo que sí que ha sido una vuelta atrás para el gobierno. Lo que pasa que creo que de este juicio vamos a quedarnos con lo más casposo y no con lo más denigrante. Bueno, es que es verdad que todavía de momento, o de lo que se está enjuiciando fundamentalmente, que es las comisiones, el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas defectuosas, todavía no hemos entrado en esa materia. Estamos en una fase, digamos, no preliminar, pero sí inicial del juicio, donde se están buscando otro tipo de delitos. Las que nos valen al final. Claro. Es cuando venga la UCO y la prueba científica. Eso es. Es muy llamativo. En cualquier caso, es un tema, yo creo que alguna vez lo hemos comentado en esta mesa, especialmente repugnante. Vamos a partir, como no puede ser de otra manera, de la presunción de inocencia, por supuesto, pero siempre hemos dicho que el tema apesta demasiado, en el fondo y en la forma. Estamos hablando de la relación con personas prostituidas,
cada uno lo juzgará como quiera, pero estamos hablando, lo comentabas ahora, de un delito desarrollado en la peor época, no de este país, sino del mundo entero, cuando más estábamos sufriendo y cuando las mascarillas eran un bien de extrema necesidad. Que alguien haga negocio con eso nos tiene que repugnar a todos. Además, no ha sido el único. El novio de Ayuso tiene fraude fiscal por un tema de mascarillas, la cúpula del Partido Popular en Almería, no son los únicos. Pero, ¿qué tiene esta gente en la cabeza o qué tiene la gente en el corazón para trapichear con un bien de extrema necesidad como eran las mascarillas? Codicia, se llama codicia. Codicia y además una falta de empatía con el resto de la sociedad brutal. Por tanto, esperemos el resultado del juicio, pero es un caso, insisto, que repugna especialmente. Manuel, vuelven a aparecer otra vez los sobres de dinero en Ferraz. Ayer, Sí. como decía, dijo el hermano de Koldo que los fue a recoger. Pero claro, recoger no es lo mismo, entiendo yo, no sé si jurídicamente, que entregar. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. O sea, ¿nos acerca a una financiación ilegal el hecho de que uno vaya a recoger dinero que vaya a recibirlo? Primero vamos al momento previo cuando le pregunta la abogada de él, al hermano de Koldo, y dice que sí, que fue a recoger sobres. Y a mí me extrañó mucho que la propia abogada no insistiera más, es decir, no completara más la declaración, porque había muchas más cosas que preguntar. Incluso el tribunal puede luego preguntar, tenía que haberle dicho, bueno, usted fue a recoger sobres, pero me imagino que firmaría un recibo. Si no firma recibo, pues es una prueba evidente ya de caja B. Y si firma recibo, dirá, pero ¿sabría usted lo que firmaba? ¿Para dónde iba el dinero? ¿A quién había que entregarlo? ¿En concepto de qué? Tenía razón el compañero, es decir, ¿qué tiene esta gente? El que tiene es que no tienen nada en la vida civil, por eso tienen toda esta falacia. Esta prueba, que ya es prueba, que no es una diligencia, lo del hermano de Koldo en fase de investigación, sino que es una prueba testifical en un plenario, desde luego, ante esa declaración de que nada más y nada menos va a recoger sobres, es igual que recoja sobres o que entregue sobres. Los sobres no se recogen en el PSOE, ni en la sede del PSOE. Los sobres y las cosas y el dinero va y viene a través de las diferentes tesorerías de los ministerios públicos correspondientes. Me da exactamente igual. Es muy posible que donde recogen sobres sin documentos y sin nada, prácticamente esto para Koldo, esto para el otro, esto para el otro, sea recoger el dinero allí. Ahora el sistema de ingresar, si lo hay, y financiación ilegal, sea mucho más sofisticado, a través posiblemente de movimientos bancarios que evidentemente tendrá o no tendrá la UCO. Hablan de que ya en la Audiencia Nacional sí hay bastantes evidencias, ya lo veremos. Estamos, o sea, decías, a lo mejor el sistema es más sofisticado, pero si en esta trama nada es sofisticado. Ya, claro, bueno, pero déjame acabar. Entonces, en este sentido, es exactamente igual que coja, que mande, que no mande. Es decir, ahí lo que ocurre es una declaración, desde luego, importante. No es lo más importante, es decir, lo importante va a venir después, va a venir cuando declaren todos los de la UCO, con las pruebas científicas, los testigos es muy significativo, etcétera, etcétera. En España casi todos los testigos, o muchos testigos, mienten como bellacos, no es como en Estados Unidos. O sea, que están obligados a decir verdad. Sí, pero es que aquí no parece que eso sea así. Y simplemente para acabar, el tribunal, cuando dice sentencia, ya que se saque testimonios particulares, del particular concreto, de la respuesta que ha dado el hermano de Ábalos, de que fue a por sobres, para que lo remitan a la Audiencia Nacional a la otra causa que está más avanzada, que está secreta, sobre la financiación ilegal de los partidos, como otra ya más que evidencia, prueba, porque aquí ha habido prueba sometida al plenario, a la contestación de todos y a las preguntas de todos. No es lo mismo lo que declaro delante de un juez de instrucción a presencia de un abogado que lo que digo en un plenario, que está el fiscal, que está, por cierto, los fiscales de esto lo llamaban los cuatro jinetes del apocalipsis, porque los fiscales anticorrupción son gente que no se ha dejado dominar por la Fiscalía General del Estado, porque Luzón, que es uno de los personajes de los fiscales de más categoría que ha tenido nunca el Estado español, en lo que yo recuerde, infinitamente más que de la que tenía el anterior, desde luego, cuando quiso el anterior darle órdenes de que hiciera determinadas cosas, Luzón le dijo, dámelas por escrito, y no se atrevió. Por eso les llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, porque son gente de mucho coraje, son valientes, y saben de qué va la cosa. Él decía, el hermano de Koldo, ayer que no sabía qué contenían esos sobres. Me estabas mostrando antes una noticia que decía acaba de publicar el todo Español, lo contrario, ¿no? Que en lo que estaba diciendo Manuel, efectivamente ya sabemos que uno de los testigos mintió, porque publica ahora el Español que sí lo sabía porque mandó en una de las conversaciones que se ha hecho pública de WhatsApp, le mandaba cuántos billetes de cada que había en el sobre que acababa de recoger Ferraz. Es que me han contratado del Español y no sé qué. Pero bueno, escucha, volvemos otra vez. Ha mentido delante del juez, claro, como testigo. Él dijo, no, yo no sé
sé qué contenía en el sobre, sospecho que habría dinero. Tienen que deducir pero ya sabía y en mandarlo concreto... al juzgado de guardia para que se abran las diligencias por falso testimonio. Se suele hacer, pero en este caso se hará porque es un caso muy sonado, ¿no? Pero en casos así de andar por casa, pues se tolera mucho esto del falso testimonio, entre otras cosas porque nos fiamos más de las pruebas científicas, periciales, de la policía, etcétera. No somos jueces ningunos, salvo Manuel Morán, pero bueno, Maite decía que ya no veía muy claro. Un juez impresionante. Bueno, ha sido un gran magistrado y muchas cosas en el mundo de la judicatura. Tú decías que la financiación ilegal no lo veías en este caso, no sé, Guillermo y Alberto. No en este caso, quiero decir que es muy difícil probarlo. Ya hemos tenido otros ejemplos donde había contabilidades B y demás y finalmente no se ha dictaminado que ha habido financiación irregular, aunque sea cutre. Entonces, no es porque yo tenga ninguna prueba ni conocimiento, pero creo que es complejo determinarlo por los precedentes. Bueno, en cualquier caso, se hablaba antes de movimientos cutres o poco sofisticados. El PP sí que se financió legalmente y está condenado a título lucrativo. Y había una contabilidad de Bárcenas muy poco sofisticada. Papeles blancos amarillos donde ponía M. Rajoy, que nadie sabe quién es M. Rajoy, que también gana un dinero ahí. Es decir, la contabilidad en B tenemos ejemplos muy cercanos, con el caso de la Gürtel y ahora con el caso de la Kirchen, que también se está juzgando ahora, en el que el Partido Popular trató de tapar lo que había pasado en la Gürtel. Por tanto, bueno, es una comparación que se puede hacer. Hasta ahora no hay pruebas, que se sepa. Vamos a ver cómo evoluciona el juicio, vamos a ver cómo evoluciona la realidad que nos puedan contar y si efectivamente hay financiación ilegal, esto toma una dimensión mucho mayor. De momento es un caso personal de Koldo y de Ábalos. Veremos dónde llega. Bueno, personal, pero era ministro, ¿eh? Solo una cosa, en ese título lucrativo del PP yo siempre he escuchado que nos ha podido demostrar, ¿no? Que aparece la coletilla. Está condenado. Simplemente matizar una cosa. No, el PP no está condenado, ese es el problema. PSOE cuando tiene que acudir a los anteriores delitos en los que no estaba fijo. Es decir, ya pasó de la Gürtel, se condenó, salió Rajoy, Filesa, todo lo que sea, los ERE, no acudimos a esos. Si queréis acudimos a la lista amplísima que tiene de delitos, de imputaciones, en principio, el Partido Socialista, bueno, gente relacionada con el Partido Socialista Obrero Español. El PP es el campeón en todo esto, el campeón. Déjame que te pero no disculpa. Pero no disculpa a nadie. Es el de los ERE, pero yo lo que no sé es por qué siempre yo lo que no sé es por qué siempre acabamos discutiendo en esta mesa como en pues porque vamos al empate. No, como en tantas otras pero el y tú más. Pero es que esto no funciona así. Precisamente la Kirchen se está jugando hoy se está jugando a la Kirchen. No, Alberto, precisamente al gobierno de Rajoy se le monta una moción de censura para criticar, para sacarle del poder, porque no había sido transparente con los españoles. Pero ¿cuándo va a llegar el momento del Partido Socialista de que dejemos el y tú más? Es que el PP también lo ha hecho. ¿Qué me cuentas? No, yo lo pregunto. ¿Cuándo vamos a criticar? Yo no te puedo contestar. Por contestar es una cosa. No se puede decir que no hay pruebas, evidentemente no hay pruebas, porque no ha habido juicio, porque donde está los Mollares en la Audiencia Nacional, no se puede decir, entre otras cosas, porque es secreto. Es decir, la financiación ilegal se llega por muchos datos, se llega por evidencias, por silencios del secretario general, se llega por las cajas B, se llega por estos movimientos oscuros. Pero ¿cómo no se iba a enterar el secretario general del Partido Social Obrero Español toda la bazofia y toda la podredumbre que habría? Y ahora voy a decir simplemente, el problema de los políticos es que creen que no tienen responsabilidades. Yo creo que es muy probable que prospere, es probable, lo digo porque evidentemente tiene razón, hay que hablar con más cautela, es probable que se llegue a la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español sin lugar a dudas. La financiación ilegal puede traer, lo cual es muy difícil, la disolución del partido, pero la suspensión sí, también es muy difícil. También puede traer la responsabilidad penal de los secretarios y técnicos, del secretario general del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabe cuándo traen esto? No cuando hay prueba de que realmente me estoy financiando ilegalmente. Cuando hay una cosa que llaman la ley de financiación ilegal, un término jurídico que llama sistema de compliance. Dice, usted puede evadir la responsabilidad civil, incluso penal, por todo lo que ha pasado, si usted demuestra que ha tenido un sistema de compliance, de garantía, para evitar absolutamente que pasara todo esto. Es decir, que incluso, aunque él realmente no estuviera enterado de nada, lo cual, vamos, ya sería el cuento de la Caperucita Roja, aunque fuera así, se puede llegar a la prueba de que esta persona ha estado involucrado penalmente como carácter de financiación ilegal porque no han establecido un sistema de compliance. Porque aquí se ha consentido todo, aquí ha pasado de todo, es terrible, es tremendo, no había sistema de nada, había
había cutrerío y había desde luego bazofia. Y realmente la gente no es tonta. Solo una cosa que quiero matizar en lo de esto. Yo he dicho que veo difícil porque en otros casos no ha sucedido y ha sido muy difícil de demostrar. Y dice, si se demuestra podría pasar. Alberto citaba lo de a título lucrativo del PP, que yo sigo diciendo que creo en el PP no pasó nada y de hecho es verdad, claro, pero tiene la coletilla, pero realmente no pasó nada, ni tiene condena, pero es que más partidos se ha apuntado financiación ilegal y nunca ha llegado con sentencia ni ha pasado nada. Quiero decir, podemos decir, el partido se puede disolver, puede tener consecuencias. Es que saben que no hay consecuencias, porque ahí si miramos para atrás vemos que no es por empatar. Si es que la financiación ilegal, la corrupción, tendría que tener penalización social y no la tiene. Bueno, pero hay una cosa, Maite, en el caso de la Gürtel, hubo responsabilidades, hubo una moción de censura, Rajoy salió del gobierno. Dejadme preguntaros, dejadme, tranquilidad, que hay tiempo para hablar. El caso es que Mariano Rajoy salió de la Moncloa por una moción de censura presentada por el Partido Socialista y apoyada por los grupos parlamentarios necesarios para poder hacerlo. El tesorero en la Hoy ha cárcel. dicho, y estos días viene diciendo el Gobierno y todos los ministros, que ellos ya han asumido las responsabilidades del caso Ábalos, que no van a asumir ninguna responsabilidad más. Yo no sé hasta qué punto, si hacemos ese empate o hacemos esas comparaciones, que a mí me aborrece. El caso de la Gürtel, la financiación ilegal, una de las cosas es recibir a título lucrativo. Y eso sí se dijo en la condena de la Gürtel. No, yo no hablo de financiación ilegal, si se demuestra. Yo hablo de si se le condena por el tema de las mascarillas al señor Ábalos. ¿Creéis que el Gobierno a día de hoy ha asumido algún tipo de responsabilidad? Pero es que aquí más allá de que Pedro Sánchez dijera fue un error contar o creer en Santos Cerdán y en el señor Ábalos. Se está juzgando, de momento lo que hizo el Partido Socialista fue tomar decisiones inmediatas de expulsarles del partido, estaba fuera del partido, fuera del Gobierno y hoy fuera del Parlamento. A partir de ahí vamos a ver lo que dice el juicio. Si la responsabilidad es meramente individual, tendrá que quedar ahí. Y si se entiende que se ha implicado a más personas o más departamentos del partido, yo lo digo claramente, caiga quien caiga y sea quien sea. Y me da igual que sea del PSOE, del PP o de cualquier partido. Yo tengo muy claro que aquella persona que es corrupta tiene que caer y tiene que desaparecer de la vida pública, sea quien sea. Pero también pongamos la foto en contexto, porque estás diciendo tomaron acciones inmediatas. Yo venía dándole vueltas hoy, precisamente, mientras veía a Ábalos sentado en el banquillo, con los 96 segundos de aplauso que le dedicó la bancada socialista el día que dejó de ser ministro. No sé, porque esto ya se sabía. Un año aplaudiendo a Amazones estuvo el PP y le siguen aplaudiendo. Alberto, ¿pero por qué siempre es el PP más? No, ¿Pero por qué siempre es el PP yo más? Entiendo que te duela, pero hay que decirlo. Alberto, porque es la verdad. Alberto, el PP mal y el PSOE también mal. Pero es verdad, Alberto, es verdad que cuando analizamos a un partido no tenemos que sacar constantemente al otro. No, pero es porque de Amazonas hemos hablado ya aquí. Pero si solo hablamos de uno, alguien tiene que mencionar al otro. Y entiendo que duela, pero hay que decirlo. ¿Pero por qué? Si estamos hablando de uno, estamos hablando de una situación concreta, de un juicio concreto. Porque solo hablamos de uno. Y la realidad de la corrupción abarca todo. Aquí hemos hablado de la Kix en el lunes. Hemos acabar la idea entera. Pero hoy estamos hablando de esto. Entonces, para poner el contexto, como decía Guillermo, vamos a hablar de que la corrupción es muy negativa, lo haga quien lo haga y aplauda quien aplauda. Estoy hablando en términos jurídicos. En principio, lo del caso de Ábalos está ahí. Posiblemente también se enganche luego al caso de la Audiencia Nacional. Donde se está investigando realmente, vuelvo a repetir, la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español es en la Audiencia Nacional, el magistrado Calama. Y ahí es donde están avanzando mucho la UCO con todos estos temas. Vuelvo a repetir, el tema famoso de la Gürtel, cuando cayó Rajoy, el Tribunal Supremo luego suprimió las frases cuando ya había caído Rajoy, porque ni se estaba juzgando nada de la Caja B, ni mucho menos a Rajoy. Y eso, yo conozco mucho al magistrado de Prada, y eso se lo anuló. Pero hablando de lo que está ocurriendo ahora, posiblemente se está buscando eso. Y vuelvo a repetir y ya acabo. Es decir, financiación ilegal no es solo que tú estés metido en el meollo, sino es que tú no estés teniendo ese sistema de compliance, ese sistema, hay responsabilidades por ineligiendo y por no vigilando. Y la compliance es eso. Y por lo tanto, aunque fuera verdad, y ojalá lo sea, porque es bueno para la democracia, que el presidente del gobierno español no estuviera dolosamente involucrado en un tema de financiación ilegal de partido político, la posibilidad de que ocurra todo lo que haya ocurrido, que no haya existido ni el más mínimo sistema de compliance, esto es como responsabilidad piramidal. Cuando hay un problema que se
cae una tapia, el problema no solo es del obrero, es del aparejador, es del arquitecto. Es decir, y ahí no basta con que haya pruebas directas de que ha recibido dinero, sino que realmente sabía lo que estaba pasando. Vale, yo quiero preguntaros también, y te lo pregunto a ti, Alberto, porque has estado en política, ¿cómo es posible lo que estamos viendo estos días? Tantos enchufes, descarados además, tanta complicidad de trabajadores y responsables de empresas públicas que callaron, hoy están pasando todos como testigos, pero en su momento callaron, y sobre todo que se sientan tan impunes los propios políticos, los propios responsables públicos para hacer este tipo de atrocidades. ¿Qué controles internos fallan en los partidos para que esto se siga haciendo a lo largo de los años? No tanto en los partidos, porque en los partidos cada uno... Bueno, ¿y puede las hacer lo que quiera. administraciones? En las administraciones. A mí me sorprende mucho, porque yo desde luego no he conocido ningún caso, y es muy difícil entrar a trabajar en una administración así por las buenas con un enchufe. Hay cargos de libre designación, pero que a partir de ahí no son enchufes, te puede gustar más o menos la designación, y luego tienes una serie de filtros. Pero que les ves trabajar, que les ves que pasa su puesto de trabajo, que tienen responsabilidades. Evidentemente, es que hay que trabajar, entonces tiene que haber una estructura. Los cargos de libre designación son necesarios, además, Sí, en política son y en necesarios y digamos que son a dedo. ¿Vale? Sí. Pero luego el resto de los puestos tienes que sacar una serie de trabas, de cribas, de exámenes para poder entrar ahí. Lo que pasa es que aquí se da en sociedades Claro, públicas, claro. Y adjudicatarias de concesiones como INECO y lo... Hay menos control. Pero alguien más tenía que saberlo, esa es la cuestión. Por eso digo los filtros. Esa persona tendría compañero de trabajo, tendría responsables, tenía jefes. ¿Dónde estaban si no iba a trabajar? No es que iba yo a leer libros de trenes. Venga, es muy bueno. Y de espárragos, hombre. Por eso digo que no hay una penalización social, aparte de que ahí sí que hay responsabilidades de secretarios, de interventores, porque hay también unas contabilidades. Y también el propio Tribunal de Cuentas, porque en lo que vuelvo a repetir es que en la financiación de los partidos las cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas. También es que hay todo un sistema que habría que analizar. Claro, porque eso la UCO lo tiene secreto, pero sí te voy a dar la razón en una cosa que es tristísima. A mí y volvemos, estoy totalmente de acuerdo con Alberto, caiga quien caiga, pero sí te voy a... Y además yo mucho tiempo voté al Partido Socialista, pero esto es lo de menos. Es decir, tú dices, todo esto dices que lo más triste de todo esto, que después de todo lo que está pasando en esta legislatura, Alberto, que es grave en muchos aspectos, que es sórdido, que es soez, etcétera, etcétera, detrás de todo esto nos hemos olvidado ya de que nada más y nada menos se indultara y amnistiara a los del proceso, se quitara... Nos hemos olvidado de tal cantidad de cosas porque acabamos de seguir. Hay una ley de psicología elemental que dice que todos los estímulos decrecen en intensidad a medida de repetición. Si yo veo un caso de corrupción, todo el mundo se escandaliza, 40 veces no. Lo más triste de todo esto, que con todo lo que está ocurriendo en el país, que es terrible, simplemente al final las elecciones generales les van a quitar 4 escaños. Bueno, eso es terrible para quien sea terrible. Habrá gente que valore... No le harás el periódico tú, porque gente, yo siempre leo el periódico y estoy igual de bien informado que tú, únicamente que tengo una opinión distinta, lo cual es legítimo. No, jurídicamente no creo que estés informado. Nos guste o no, podemos tener opiniones distintas. La democracia es eso, aunque haya gente que le fastidie. No, pero bueno, estoy hablando como jurista. Yo como persona y como ser humano que puedo tener una opinión distinta a la tuya con todo el derecho. Yo te puedo preguntar mismo si me citas 5 casos actualmente en el PP actual, si conoces 5 casos escabrosos. 5, 3 solamente. No sé. Y luego me preguntes a mí, escabrosos, puteríos, corrupción, gente que no va a... Por favor. Pero por Dios, hombre, por Dios. Ni por Dios ni por la Virgen, Manuel, por favor. Ya lo dijo el abogado de Junts. Estás hablando el triple que los demás, no quiere decir que tenga razón. El abogado de Junts ya se lo dijo, pero ¿cómo no se iba a enterar el presidente del gobierno cuando en un 5000 o un Peugeot cabe muy poca gente y van los 4 día tras día? Remata, Guillermo, que quiero pasar a otro muy tema. cerca, Diputación de Burgos. Están pidiendo la dimisión del diputado. Muy mal. Vale, ya te he dicho uno, fíjate bien cerquita, Burgos. A nivel general, a nivel nacional. Bueno, ese no vale, Burgos no vale. Todo vale. Si me dices el ayuntamiento de Alba de Tormes... No, como es Burgos no pasa nada, claro que no, que roben lo que quieran. Claro. No creo que esté hablando Manuel de eso. Todo caso de corrupción es condenable, todo. Sea una institución pequeña, grande, mediana, grande. Un consejero de que fuera del PP. Guillermo, que nos vamos a ir a otro tema, también complicado. O sea, somos nosotros mismos quien tiramos piedras contra nuestro tejado en este debate cuando llevamos 10 minutos hablando de
PP y PSOE, y tú más y tú menos. Yo creo que los espectadores en su casa están cansados de esto. Lo que decía Alberto, caiga quien caiga. Bien, pero en caiga quien caiga hay una cosa importante, que es que no hay que olvidarse que este señor era el número 2 de Pedro Sánchez, porque lo que es perverso en muchos casos en el idioma, es decir, el caso Koldo o el caso Ábalos. No, es que la confianza que había depositado Pedro Sánchez, no se nos olvide, era total, porque era su número 2 dentro del gobierno. Entonces, si con dinero público que estábamos pagando todos los españoles a través de empresas semipúblicas, a través de empresas públicas o de lo que sea, este señor se estaba lucrando y llevaba una vida que de cualquier otra manera no habría podido sostener, porque ¿qué carrera se le conoce? Ninguna. Entonces sí tendremos algo que decir, que es que a lo mejor este gobierno, por participación, por omisión o por como sea, también de momento hasta que se pruebe, puede que sea corrupto. Se está juzgando. Entonces, no hagamos el juicio paralelo en un medio de comunicación. Se está investigando, se está investigando y se juzgará. Lo que pasa es que es verdad que hay cosas que son evidencias muy claras. Claro, hay cosas que son evidencias muy claras. Otra cosa es lo que diga la justicia y la sentencia. Es que los indicios son evidencias y la suma de evidencias llega a la categoría. Porque ¿quién se cree que Koldo es la cabecilla de esta trama? Que era portero en un puticlub. Que es que volvemos siempre a lo mismo. Es que, joder, no queda más remedio que reírse porque es tremendamente casposo. Pero que es que este señor no sabe ni atarse los cordones. ¿Cómo va a ser él la cabecilla de esta trama que implica varios países? El caso me que yo no digo que sea por ti. El caso me repugna especialmente, pero hay que ver que se está juzgando el caso y veremos cómo lo hacemos. No juzguemos aquí ni condenemos aquí. Pero yo lo he dicho, me repugna el caso. ¿Quién ha tomado responsabilidades en el gobierno? Porque hasta ahora yo no he visto entonar al presidente del gobierno un mea culpa de deposité la confianza. No, yo no tenía ni idea de lo que hacía este señor. Se ha dicho y le echaron. ¿Nos parecerá poco mucho? ¿A quién echaron? Bueno, ha reconocido... Pero que con un aplauso de 96 segundos diciendo lo mucho que había mayor, conseguido. En la calle. La mayor responsabilidad del presidente ha dicho que se equivocó cuando nombró a Ábalos, cuando nombró a Santos Cerdán como secretario de organización. Se siente. Oye, pues si ya tenía pocos problemas el gobierno con el caso Ábalos y todas las causas judiciales que se van a ir abriendo esta primavera, hoy se le suma otro frente de graves consecuencias. La Guardia Civil confirma que la vía que provocó el accidente ferroviario de Adamuz se rompió el día antes del trágico accidente que costó la vida a 46 personas. Laura tiene más datos. En concreto, 22 horas antes de ese fatídico accidente. La vía se rompe el 17 de enero por la tarde-noche, a las 21:46 horas, momento en el que el sistema detecta una caída brusca de tensión de 0,5 voltios, caída prolongada que no se recupera durante todas esas horas, pero que, como no baja del umbral establecido, no generó ninguna alerta en el sistema. Fuentes técnicas han precisado a la Guardia Civil que el sistema se configura para no ser tan sensible, porque de lo contrario reportaría constantes ocupaciones falsas en la vía. Hoy, tras conocer este dato, desde el Partido Popular piden la dimisión de Óscar Puente. Falta de mantenimiento, falta de inversión, falta de gestión y sobre todo dejadez. Es una negligencia continuada con resultado de muerte. Exigimos a Óscar Puente su dimisión inmediata por la inoperancia de su gestión, pero también y principalmente por sus mentiras. ¿Cuántas muertes necesita una negligencia en España para que se depuren responsabilidades? Bueno, lo que está claro es que los investigadores ya solo manejan una causa de este accidente mortal, que es la rotura del carril o la soldadura de la vía. Maite, ¿cómo puede ser que a esas alturas de siglo, con la era de la inteligencia artificial, los sistemas de ADIZ no detecten este tipo de fallos por un problema de configuración? Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que están pensando hoy las familias de los fallecidos. A ver, claro, para las familias estas informaciones tienen que ser muy dolorosas. Lo que pasa es que se planteó que es verdad que con el móvil estamos geolocalizados, tenemos todo tipo de esto, que en Europa no hay este tipo de sistemas, que no, yo desconozco, solo veo informaciones. Hombre, está claro que además la vía era nueva o el tramo se había renovado, una línea de muchísimo uso. Pues no tiene una explicación racional. Lo que pasa es que tendrá que ser el comité, al margen del informe de la Guardia Civil, el comité ferroviario encargado de verdad de sentenciar si ha sido un fallo humano, de quien supervisó también la soldadura, de la calidad del sistema. Es que es muy complejo. Lo que pasa es verdad que
dado el nivel del accidente y la repercusión que ha tenido, es verdad que se tiene que saldar con asunción de responsabilidades al margen de las económicas, porque claro, aquí hay medio centenar de fallecidos y muchos heridos a los que también, dependiendo de resultados de investigaciones, habrá que compensar de una manera o de otra. Claro. Óscar Puente no está hablando mucho, ni en Twitter ni nada, pero Alberto, volvemos a lo de siempre, volvemos a lo de antes. Claro. Aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad política, aquí nadie dimite, aunque sea una negligencia externa, interna. Esto crea una frustración gigantesca en la sociedad. Yo tengo que confesar que a mí me da cierto apuro dar opiniones en el tema este sin los conocimientos técnicos suficientes. Es decir, si alguno los tiene, estupendo. Yo no los tengo. Bueno, pero los grandes titulares los conocemos. Sí, pero en este punto hay que ser especialmente minucioso por ver si esa ha sido la causa, qué ha pasado. Como pero decía si nos Maite, han dado miles de explicaciones técnicas. El señor Óscar Puente ha estado semanas y semanas dando explicaciones técnicas. Resulta que muchas no eran correctas. Entonces seré yo el único que le da apuro. Para mí sí me da apuro opinar de cuestiones técnicas. Entiendo lo que quieres decir. No hablo de responsabilidades políticas, una vez que hemos conocido este informe. Desde lo que he leído, porque tengo costumbre de leer el periódico, aunque Manuel no se lo crea, se descartan, sí. Bueno, a lo mejor unos distintos a los tuyos. No, yo leo el Código Civil, la ley de financiación ilegal de los códigos. Yo en general no. Bueno, el fútbol me gusta, pero... Bueno, vamos a lo que nos trae. En principio, se descarta el sabotaje acto terrorista, lo cual no está mal en este país que tanto ha sufrido en ese ámbito. ¿Vale? Enseguida, se descartó el minuto 1. Voy a continuar. Y parece que hubo una rotura horas antes. Según dicen, según he leído, de los 19 trenes que pasaron, solo uno lo pudo percibir y parece que esa rotura se tiene que percibir a partir de un sistema de alerta que detecta las bajadas de tensión y que al parecer no era suficientemente importante para que ese sistema funcionara. Y que si hubiera sido un sistema mucho más minucioso... no era lo suficientemente ancha, vamos a decirlo en Román Paladín, para que lo detectara. Exactamente. Si efectivamente es eso, evidentemente hay que ver lo que pasa ahí. Porque claro, sería dramático tener un sistema que no funcione cuando ocurre un caso grave. Por tanto, si se demuestra que efectivamente había una rotura y el sistema que tenemos es insuficiente para detectarla, nos genera cierta indefensión, sabiendo que el sistema de trenes funciona bien, es seguro y viajar en tren es muy seguro, que todo el mundo tenga claro. Ahora bien, si ha fallado el sistema, hay que ver quién puso el sistema, quién estaba al mando de que eso funcionara y por qué no ha funcionado, porque hay 47 muertos. Yo creo que a todos nos da mucho pudor hablar cuando hay más de medio centenar de muertos. El que no les da a nuestros políticos, porque salen a la palestra, un día dicen unas cosas, al día siguiente periodistas, técnicos desmienten la información, salen otra vez y se tiran dando una rueda de prensa hora y pico y cambian otra vez de versión y así sucesivamente. Pero hay ciertos datos objetivos a los que sí podemos ceñirnos. Por ejemplo, que en España cada vez se pagan más impuestos. Salía ayer la noticia, yo creo que las familias de clase media en España pagan un 25% más de impuestos que en 2018 y los servicios públicos cada vez están más descuidados. Sin ir más lejos, cuando decíamos no se puede hacer nada, a lo mejor sí. Esta es la noticia que se publicó 4 días después del accidente de Adamuz, que es que 4 de los 7 coches que inspeccionan las vías en España llevan abandonados meses en las cocheras de Renfe, bien por avería, bien por... Esa noticia, por ejemplo, se matizó. Quiero decir, cuando hablando de cosas se matizó y se... ¿Diciendo? Sí, diciendo que sí que estaban algunos y otros estaban en arreglo, pero no estaban abandonados. Que había tres, pero que llevaban semanas sin funcionar. No, pero que si hablamos de objetivos, de datos objetivos, vamos a hablar de datos objetivos. Pero a lo que vamos es... ¿Había 4 fuera de servicio en el momento que tal y que llevaban semanas fuera de servicio? Sí. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo un país como España, con la cantidad de kilómetros que presumimos de ser... Pero los 4 únicos, quiero decir, que tampoco... Había 3, pero es que resulta que si no somos capaces de gestionar las vías... Datos objetivos. Se pueden utilizar datos objetivos... Estos son datos objetivos. Había 4 fuera de servicio en el momento del accidente, de 7. De 7 en toda España es imposible. Maite... Sí, que me estás entrando, te digo que esa noticia se matizó después. Ahora mismo no te puedo decir, pero quiero decir que no podemos generar esta incertidumbre con la... Por favor, que cada espectador que esté en su casa lo busque en su teléfono móvil, vea la corrección de la noticia y vea cuántos coches que inspeccionan vías, cuántos trenes hay en España. Y es que resulta que el número era irrisorio, eran 7. Vamos a ver, simplemente vamos a dar otra vez. Es que hoy día tenemos además muy el chat GPT, que preguntas cualquier cosa y te lo define. Cuidado.
Pero recurriendo si tú solo a Google. Le preguntas con 3 o 4 variables. No, estamos recurriendo a medios de comunicación que son fuentes fiables. Oye, perdón, parece que trabajas en un medio de comunicación. A ver si no vamos a ser una fuente fiable ahora los medios. Lo que te digo, esa noticia en concreto se matizó, eso sí que lo recuerdo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto para el ministro en este caso. Es que es lógico, es que a todos nos gusta mucho tener cargos políticos o lo que sea, pero es que hay responsabilidades, y hay responsabilidades que pueden ser penales, incluso civiles. La jurisprudencia ya tiene dicho que el secretario general de un partido político tiene responsabilidad, y por tanto un ministro también, por ejemplo, si hay pruebas de que conocía o debía conocer las irregularidades, y por tanto podría haber también responsabilidad legal vigilando. Es decir, basta, qué bonito, me hace el ministro para arriba, para abajo. Tenga usted en cuenta que usted tiene que... Hombre, hay cosas que son ya imposibles de controlar, pero tú tienes que tener una serie de gente de confianza seria, no los Coldos ni los Ábalos ni esta gente seria, gente técnicos, que realmente controlen y vayan controlando. Y hay responsabilidades. Es que todo el mundo anda como locos buscando el cargo político, y tenía razón Alberto en ese sentido. Yo no sé qué tienen. El problema es que no tienen nada en la vida civil, y entonces creo que tienen una cara como un piano. Unos y otros, la mayoría. Estaba buscando, de maldita nos fiamos, porque se dedica a esto. No, pero porque se dedica a esto de desmentir bulos, precisamente. 7 coches que se dedican a inspeccionar vías tenemos en España, y 4 estaban fuera de servicio. Me da igual el tiempo que llevaran, pero en un país que presume de tener el mayor trazado de alta velocidad en Europa, si no me equivoco, joder, y no lo sé, ¿eh? O sea, esto sí que estaba hablando de memoria, el mayor kilometraje de alta velocidad en Europa. Coño, a mí me parece vergonzoso que solo tengamos 7, sobre todo si acaba costando 50 vidas. En este programa, y de este programa te fías, nos fiamos todos. Sí, yo me fío del presentador. Si no recuerdo mal, creo que era el presidente del Colegio de Ingenieros, que dijiste alguna vez, dijo que en general las inspecciones funcionan en España. Funcionan. Es decir, se puede dar un caso concreto y, por desgracia, aquí puede haber pasado que haya funcionado mal y se tiene que demostrar. Pero en general no vamos a generar en la gente... En 30 años de alta velocidad no había habido ningún accidente. En los técnicos que tienen los ministerios, creo muchísimo, afortunadamente. Y en este caso hubo la fatalidad también, que justo paralelamente pasaba el tren, etcétera. Otra cosa, insisto, son las consecuencias y responsabilidades políticas que nadie asume en este país, sea el caso que sea. Sea el caso que sea. Pero ahora estamos jugando... Y llevo aquí 6 años hablando de política y pocas dimisiones he visto, muy poquitas. La de Rivera. Algunas muy obligadas, La de Rivera de Ciudadanos, al día siguiente, ¿o no? Bueno, pero eso fue por un fracaso electoral estrepitoso. Pero no tenía responsabilidad ni cargo público. Pero sí, era cargo público. En el gobierno. Bueno, vamos a irnos, perdonadme compañeros, vamos a irnos a publicidad. Enseguida volvemos y hablamos de otros asuntos que tenemos ahí, esa guerra en Oriente Medio que parece de momento tenemos otros 15 días de tregua. Seguimos en cuestión de prioridades. Ni Irán ha vuelto a la edad de piedra, ni Donald Trump ha acabado con una civilización entera. El ultimátum del presidente americano no se ha cumplido tras llegar a Estados Unidos, Israel e Irán a un acuerdo in extremis esta madrugada para un alto el fuego temporal de 15 días con la condición de que Irán permita el acceso del petróleo por el estrecho de Hormuz. Un respiro de 2 semanas que no incluye al Líbano, país al que Israel sigue atacando. Solo hoy han muerto 254 personas tras lanzar 160 bombas. Motivo por el que el régimen iraní ha vuelto a cerrar esta misma tarde el estrecho. Trump anuncia este alto el fuego, lo anunció anoche en sus redes, y esta mañana se ha avanzado de nuevo a publicar mensajes en este sentido. Laura. Sí, es que fuentes estadounidenses ya anunciaban que esta tregua era débil, y así se ha demostrado a lo largo de todo el día. Trump publicaba esta mañana que Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán porque, según él, este país ha experimentado un cambio de régimen. Añade también que no habrá enriquecimiento de uranio y que se está negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Minutos después volvía a escribir en su red social, ahora ya sí, con una amenaza para todos aquellos países que vendan armas a Irán. Si lo hacen, les impondrá un arancel del 50% de forma inmediata, sin excepciones, añade el presidente de Estados Unidos. Sobre este conflicto se ha pronunciado el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ataca a Partido Popular y a Vox por no condenar la guerra y sus consecuencias.
Es fundamental que el Partido Popular y Vox cambien de posición respecto a la guerra, condenen sin ningún tipo de paliativo, con contundencia, una guerra ilegal, contraria al derecho internacional y a los derechos humanos, reconozcan que esa guerra solo lleva al caos económico, solo lleva a la ruina, solo lleva a la muerte de miles de inocentes. Bueno, es verdad que el PP y Feijóo han condenado claramente esta guerra y se han posicionado en contra. Otra cosa muy distinta es que al principio fueran más tibios en este asunto. Bueno, vamos a conectar ahora con nuestro analista en Oriente Medio y experto en política internacional, Sergio Castaño, para que nos aclare algunas dudas. Buenas noches, Sergio. Hola, José Luis, buenas noches. ¿Te creías ayer las amenazas y el ultimátum de Donald Trump de casi exterminar a un pueblo entero como es el iraní? Acabar con una civilización y volver a Irán a la edad de piedra, no lo creía. Pero sí que había cierto temor de que Donald Trump en algún momento, ante la situación tan complicada en la que se está viendo, porque lo que pensaba que iba a resolver en 24 horas, está viendo que no tiene una solución fácil, el gran riesgo, y lo que muchos temíamos, es que se le ocurriera a Donald Trump lanzar una bomba atómica, y esto sí que cambiaría por completo el escenario, pero era una posibilidad muy baja, y yo lo que creía era o bien que llevara un ataque específico contra la isla de Har, contra una zona estratégica, o que se llegara a un acuerdo. ¿Y tú te fías, Sergio, de la palabra de Trump después de todos los vaivenes que estamos viendo desde hace meses? ¿Estamos de verdad más cerca de la paz? Es muy difícil fiarse de la palabra de Donald Trump. ¿Cuántos ultimátumos ha dado desde el día 21 de marzo? Pero bueno, podemos analizar otras cuestiones de política internacional en las que Trump lleva siendo protagonista durante más de un año. Es muy difícil creer a Donald Trump. Un día dice una cosa, otro día dice otra, con los mismos ultimátum. Este ultimátum del día 6, que luego se ha pospuesto hasta el día 8, lo dijo antes de la Semana Santa, y durante la Semana Santa parecía que nos habíamos olvidado del ultimátum. Trump es imprevisible y nos está llevando a todos a vivir con el corazón en un puño. Las bolsas suben, bajan, el petróleo sube, baja. Y creo que va a seguir en la misma línea. Esta tregua que han dicho de 2 semanas, pues probablemente nos encontremos con cualquier situación que pueda deteriorarla y llevarnos a la situación previa. Estados Unidos interpreta este acuerdo como pues una gran victoria, y en Irán también se celebra como un éxito. ¿Qué país es el vencedor de todo esto a día de hoy? Estamos en una clara guerra de narrativas. La narrativa iraní, por cierto, es una narrativa muy potente que llevan fundamentando desde hace mucho tiempo. En Irán no hay medios de comunicación, todos los medios de comunicación los controla ya no el gobierno, sino la Guardia Revolucionaria, muy próximos a los ayatolás, y la información que nos llega es la que nos da el régimen iraní. Lógicamente, el régimen iraní vende una victoria, y a Donald Trump no le queda más remedio que presentar ante su opinión pública y ante la clase política estadounidense también una victoria que no ha conseguido, pero que a través de su relato trata de trasladar como un acuerdo victorioso para Estados Unidos, pero si lo analizamos no ha conseguido ninguno de los objetivos. Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos comenzarán este viernes en Islamabad. Pakistán ha sido el país mediador en este conflicto. Pero ¿cuál es el factor que puede reventar esta tregua de 2 semanas y que volvamos otra vez a la casilla de salida? Porque hoy Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz tras los ataques de Israel al Líbano. Digamos que es todo demasiado frágil. Y es que ahí está precisamente el factor. Tanto Irán como Estados Unidos quieren avanzar en una negociación porque a ninguno de los dos les interesa llevar adelante este conflicto, pero a Israel sí que le interesa. Israel quiere acabar con Irán, quiere balcanizar Irán, que Irán deje de ser relevante en la región, y para Israel es fundamental seguir atacando al Líbano y seguir debilitando a Irán, acabar con el régimen de los ayatolás. Para Trump ya no es tan importante el régimen de los ayatolás. El objetivo de Trump es económico, controlar el petróleo de Irán para poder manejar los precios a nivel mundial. Esto de momento no lo ha conseguido, pero es el objetivo, no acabar directamente con el régimen de los ayatolás, aunque en un primer momento sí se lo planteó. Pero el objetivo de Israel sí es ese: crear un caos político en Irán y que Irán se convierta en un actor irrelevante en el Oriente Medio. Y claro, hablamos de una tregua que es incompleta porque Israel sigue atacando al Líbano. Yo no sé qué análisis haces de todo esto. Pues un análisis muy claro. Se pensó que en cuestión de días, por la situación que estaba viviendo Irán en ese momento, se podía acabar con el régimen que lleva gobernando durante más de 40 años. Esto falló porque Netanyahu le da la información a Trump de que se va a reunir la cúpula del régimen, que pueden actuar, que pueden acabar con ellos. La situación interna de Irán era crítica, la sociedad se había lanzado a la calle. A esto hay que añadir las minorías, kurdos, azeríes, baluchíes, turcumanos, que también
son contrarios al régimen actual y Trump y Netanyahu pensaron que eliminando a la cabeza del poder de Irán, la gente se lanzaría a la calle y en cuestión de días cambiaría el régimen. Esto no ha sucedido y ahora nos vemos en un contexto muy complicado en el que por un lado Israel quiere avanzar en la confrontación y Estados Unidos no sabe cómo salir. Sergio, Israel ha detenido ya un casco azul español ayer en el Líbano y lo liberó tras la protesta del gobierno de España. Yo no sé si tiene sentido que haya soldados españoles y fuerzas de paz en un país que está en guerra. Ha tenido sentido durante muchos años, pero es que la escalada de violencia va a más y ahora mismo ya los 11.000 efectivos de Naciones Unidas, entre ellos 600 españoles que están dentro de la FINUL, no pueden hacer nada para frenar a Israel. Lo único que está es en riesgo sus vidas porque se encuentra en una zona intermedia en la que su acción pues ahora mismo no es eficiente y se está planteando, ¿no? El mandato se ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año, 2026, y lo que se prevé es una retirada progresiva de los cascos azules. Pues Sergio Castaño, como siempre, gracias por aclararnos dudas y por darnos tu visión de un conflicto que, bueno, ojalá en Islamabad se llegue a un acuerdo de paz serio y sobre todo definitivo. Gracias como siempre por colaborar con Cuestión de Prioridades. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Sergio. Guillermo, has estado hace muy pocos días en San Francisco, en Nueva York, has estado viajando por Estados Unidos, trabajando también allí. Estamos relativamente cerca de unas elecciones, estas de medio mandato en Estados Unidos. Por lo que has pulsado allí, ¿crees que hay muchos estadounidenses que votaron a Trump que lo volverían a hacer o que cambiarían el sentido de su voto después de todo esto que estamos viendo? Es que en las dos ciudades donde he estado es muy difícil pulsarlo. Porque al final hay que pensar que San Francisco y Nueva York son de costa a costa las dos ciudades más cosmopolitas y abiertas que tiene Estados Unidos. Si hubieras entrado algo más hacia el interior, pues ahí a lo mejor había muchos más votantes de Trump. No lo sé. Bueno, es que ahí estaban fundamentalmente los votantes de Trump. Eso es a lo que voy, que no lo sé exactamente. No tengo ni idea de cuál es la percepción que tiene el americano medio, como muchas veces tampoco sabemos cuál es la percepción que tiene el español medio de nuestra clase política. Es curioso, yo creo que esto, en general, nadie en su sano juicio lo aprueba. Este desequilibrio constante que hay geopolítico es un sinvivir, me da igual para Occidente, me da igual en Estados Unidos que en Europa, que para el Medio Oriente, que para los chinos. Esto al final no dejan de ser intereses económicos que ponen vidas en juego, aunque, todo hay que decirlo, y esto sí, aunque no fuera el objetivo de Donald Trump acabar con el régimen de los ayatolás e Irán esté sorprendiendo lo que aguanta, quitarse un régimen como el de los ayatolás no nos vendría nada mal. Que hay que recordar que siguen ahorcando a homosexuales en las plazas públicas día sí, día también. Y que ayer, mientras Estados Unidos decía que iba a bombardear estratégicamente, que iba a arrasar Irán, que iba a acabar con las centrales eléctricas, se dedicaron a sacar a su población a la fuerza para hacerle rodear las infraestructuras energéticas del país. Coño. Si de verdad estamos alguno intentando defender eso, es una auténtica barbaridad. Tampoco es defendible lo otro, evidentemente. Desde luego, ninguna simpatía por el régimen de los ayatolás, ninguna, pero evidentemente el objetivo de Trump no es ese. A Trump le importa un pepino los derechos humanos en Irán, en Venezuela, en Palestina, en cualquier lugar del mundo. Trump tiene rasgos de persona psicópata, pero no nos olvidemos que no solamente es eso, no solo es un loco, un iluminado. Trump ha aumentado su riqueza en un año en el 50%. Ha ganado más de 3.300 millones de dólares. La suya y la de sus amigos. La suya y lo de sus amigos que le llevaron al poder. Por tanto, eso es un tema económico. Todas las intervenciones que hace son por un motivo económico. Lo que ocurre es que encima, además, está arrasando. Lo que Trump ha planteado en Irán es lo que ha hecho Israel con Palestina. Prácticamente devolver, efectivamente, a la edad de piedra a esa región del mundo. No, le hubiese gustado hacerlo en Irán, que no lo ha conseguido hacer. No lo ha conseguido hacer, sí, pero le da igual. Es decir, es un interés económico. Y si se queda un ayatolá, le da lo mismo. Mañana le estrechará la mano. Por tanto, lo que tenemos ahí es una situación mundial realmente muy preocupante, que en zonas del mundo ya es dramática, porque están muriendo todos los días miles de personas, miles de niños, y no sé a cuántos niños más hay que matar para que, en este caso, Europa... Alberto, ¿tú no confías que esta tregua o este alto el fuego
sea un primer paso para una paz duradera en el Oriente Medio. No, es absolutamente frágil. Hoy mismo se ha demostrado, y mientras Israel, un Estado ahora mismo criminal y genocida, sigue haciendo lo que hace, la región está en absoluto riesgo de que pase lo que está pasando. De hecho, yo creo que Israel hoy está hecho el bombardeo más importante porque no quiere este acuerdo de paz. Y claro, aquí también, a nivel internacional, en algún momento habrá que plantearse qué está haciendo Netanyahu, porque primero era una defensa por un atentado, pero ahora ya, aparte de todo lo que ha hecho en Palestina, en el Líbano, por mucho que se escuden que hay grupos terroristas allí y demás, no puede seguir, porque además quiere seguir anexionándose territorios. Ya estamos hablando de los cascos azules, ya la ONU no pinta nada, el Tribunal de Derechos, nada, ya nada. Y además, de hecho, Trump ha actuado a espaldas de Netanyahu en este acuerdo de paz, porque sabía que si no iba a pasar lo que ha pasado finalmente. Entonces, claro, la solidaridad inicial que pudo haber después del atentado contra Israel es que ya no puede ser, y no puede, esa desestabilización de la que hablaba Sergio en Oriente Medio va a tener unas consecuencias económicas. Hoy, por ejemplo, hablaba, lo que sí que ha hecho Trump es los bombardeos de pozos y sobre todo de gas natural. Posiblemente decían hoy que hasta 2030 no se estabiliza el precio del gas natural y suministros. Y un poco, y ya termino incidiendo lo que decía Alberto, en Venezuela lo justifica. ¿Cómo nos afecta esto? Porque hemos visto que hoy pues las bolsas se han disparado, claro, el petróleo pero ha bajado, mañana volverán a caer. Pero la gasolina, cuando vamos a repostar, sigue igual de cara hoy o más. Por eso, entonces, el objetivo de Trump, de los ayatolás, de todas las mujeres, los homosexuales, todo esto que nos parecía fenomenal al principio, está claro que no, porque se ha hartado de decir, vamos a ganar dinero. Claro. Eso lo ha dicho. Y lo mismo ha pasado en Venezuela. Una vez que ha tenido el petróleo, la situación de los venezolanos no ha mejorado. Y siento decir que creo que no va a mejorar, porque ya se ha olvidado de todos los derechos humanos. El derecho internacional, señor jurista, ¿dónde está aquí el derecho internacional? No, está muy claro, para que nadie le hace caso. Bueno, simplemente aclarar que Naciones Unidas, yo trabajo en muchas misiones de Naciones Unidas, estamos antes de las guerras, en las guerras y luego en la verificación de la paz. Pero el derecho internacional se está hablando, y es lógico que a todo el mundo le preocupe la cesta de la compra. Alberto ha hablado de muertos de niños, eso es lo más importante, y a los civiles le preocupe la cesta de la compra, nos preocupe todo esto. Pero la historia aquí, que todo el mundo está en contra de la guerra, la historia es que está hablando muy poco de los crímenes internacionales. El derecho penal internacional tiene dos tipos. Los crímenes de guerra. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra en las guerras tienen muchas facetas, muchos tipos, pero uno sobre todo atacar a la población civil. Las guerras ahora realmente se ciernen sobre la población civil, casi todos los países las ciernen sobre población civil o como efectos colaterales, bombardean unas vías de tren, haya gente o no haya gente. La diferencia abismal que hay entre la Segunda Guerra Mundial, no por Hitler, sino por los aliados, de cómo eran las guerras, en ese sentido más humanas, era soldados contra soldados, militares contra militares, casi cuerpo a cuerpo, con bayoneta, comparado con las armas sofisticadas de destrucción masiva que hay hoy, hace que realmente las guerras se conviertan en una potente máquina de destrucción y hacer daño y hacer horror. Y sobre todo ya no se enfrentan los militares casi no va ni la aviación, sobre todo se cierren a la población civil para desmoralizar. Claro, desde luego a la bomba atómica pues sería tremendo. Yo simplemente decir una cosa y con esto acabo, es decir, el hombre que nos ha sorprendido llegando a la Luna y dando la vuelta a la Luna y volviendo a casa es el mismo hombre que acuerda en una guerra en matar civiles y hacer crímenes de guerra. Es decir, es todo absolutamente espantoso. Sí, eso es cierto, me has dejado un poco ahí pensando. Vamos a traerlo al plano nacional. Decía antes el ministro Bolaños que PP y Vox tendrían que replantearse cuál es su postura sobre la guerra. Sí que es verdad que hemos visto, incluso lo ha dicho en sede parlamentaria, le ha costado al señor Feijóo, le ha costado decir no a la guerra, lo ha dicho claramente en la última sesión de control, en la penúltima sesión de control con Pedro Sánchez. ¿Dónde está Vox en este asunto? ¿Dónde lo veis? Pues en un sitio complicado porque, inicialmente, es que, claro, no podemos Hoy escuchaba que Vox es el partido más cercano, europeo a Donald Trump. No sé si es mucho decir. Cercanos, ellos exhiben esa... Y porque inicialmente parecía una apuesta segura, como Venezuela. Era, bueno, el bombardeo, se han cargado a la ayatolá, fenomenal. Pero claro, el problema es la osadía del desconocimiento, de la ignorancia, que yo creo que ha pecado Estados Unidos, o al menos Donald Trump. Yo no sé si tiene asesores que le han dicho la verdad, pero creo que no han baremado contra quién se enfrentaban. Entonces,
una vez que Europa inicialmente pensó que iba a ser rápido y podría ser hasta beneficioso, claro, ahora hay que irnos descolgándose. Es que ahora los efectos son muy negativos y habrá que gestionarlos. Bueno, todo esto que no hemos acabado el proceso y no sabemos todavía cómo puede acabar, porque puede haber más pozos destruidos, más yacimientos de gas naturales, que podemos ir a una crisis económica que no nos imaginábamos después de haber superado la de Ucrania. Claro, y además lo que ha hecho Trump en este momento es para encima hacer el mundo más dos bloques. Rusia y China se han hecho más fuertes, porque además Rusia... ¿Y dónde está Europa? ¿Y dónde está Europa? Esa es la gran pregunta. A verlas venir. Y tampoco tenía ninguna capacidad de reacción Europa ni de posicionamiento, porque Rusia puede vender petróleo y China ha negociado con Irán y ha intermediado. Y luego hay una amenaza que no estábamos poniendo sobre la mesa, que es la de Trump de abandonar la OTAN de hace 2 días. Entonces, si finalmente abandona la OTAN, que esto es mucho decir, son otros como la de ultimátums. ayer, bien, ¿cuál es el papel de Europa? Es decir, ¿qué papel juega Europa en el mundo? Porque Europa está jugando un papel, a mí me parece muy digno, con los 37 países que están hablando de intervenir en procesos. Sí, hablan mucho, Manuel. Hablan, solamente hablan. Yo sé lo que son los organismos internacionales. Yo creo que de momento hay y sé la gente que hay en los organismos internacionales. ¿Y qué más puede hacer Europa, Europa, aparte de hablar? En los organismos internacionales. Y sé la cantidad de gente que mediocre que hay en los organismos internacionales. Es decir, sé de qué va todo y las grandes estructuras que tienen de personal. Las Naciones Unidas y del Banco Mundial y la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos y la Comisión Europea y todo. Es verdad. Pero bueno, sin más no puede hacer que hablar de paz, si no tiene nada. No, pero aquí, no solamente en una cuestión de guerra o paz, en una cuestión también económica y social, Europa está tomando un papel muy poco relevante en el concierto internacional. Está muy por detrás de Estados Unidos, de China y de Rusia. No hay acuerdo entre los líderes de los países para llevar a un planteamiento común. En ninguna de las facetas, digo, económica o de paz o de... Pero porque hasta ahora habíamos delegado la seguridad y esto al final no es más que un cambio en la no balanza solo del la seguridad, poder en el mundo. No solo y nosotros seguridad, nos quedamos hablamos de economía, pillados entre hablamos de economía, hablamos de tecnología, hablamos de modernizar estructuras. Eso es a lo que vamos. Nos quedamos pillados entre dos potencias en el mundo que son China y Estados Unidos. Volviendo al tema de España, hablamos que sé que no te gusta mucho de ejército. Pero falta un ejército europeo. Pues yo estoy a favor. A ver, los ejércitos no me gustan, no sé si os gusta alguno de vosotros. Bueno, hombre, pero evidentemente no estaría nada mal hacer un debate sereno y sosegado sobre si tiene que haber un ejército europeo. El ejército europeo, por cierto, tiene más medios, más personas, más soldados, más equipamiento que el ejército ruso, por ejemplo. Es decir, Rusia únicamente tiene de diferente la bomba atómica, que no es poco. Pero si hablamos de capacidad militar, Europa tiene más. Por tanto, una respuesta, no digo solamente militar, sino económica, social, tecnológica, de Europa ante lo que está pasando en el mundo sería fundamental. Nos estamos quedando muy rezagados. Y yendo al terreno de España que decías, yo creo que Vox está clarísimamente con Trump desde el principio y partidos hermanos suyos de la extrema derecha europea ya se han posicionado en contra de la guerra o en contra de Trump. Y Vox sigue ahí. Creo que el PP ha tardado mucho tiempo en hacerlo y creo que lo ha hecho cuando ha visto que había consecuencias económicas en nuestro país y no le quedaba más remedio. Pero bueno, bienvenido sea. Si hay un posicionamiento al menos común, incluso de la derecha europea, creo que es un paso adelante para que incluso en Estados Unidos se reaccione contra Trump. Creo que la salida real a todo esto es que en su propio país encuentre resistencias. En los jueces, en los políticos, en los medios de comunicación. Bueno. Lo que pase fuera a Trump, como decía antes, le importa otro pepino. Pero el problema es la falta de contrapesos que tiene la misma. Yo siempre pondría en las gasolineras, siempre obligaría a poner en las gasolineras, aparte del precio de la gasolina, se va subiendo el número de muertes que hay cada día. Joder, pues sería una forma de que la gente diga... A mí me no nos desmoralices más todavía, que decir, cualquiera echa gasolina entonces. Pero es que no se están los crímenes de guerra. Porque nos hemos acostumbrado a ver las guerras por la tele y entonces lo vemos como una película. Pero yo creo que hace mucho que no vivíamos un escenario mundial tan incierto que todos los que lo vemos cada noche desde nuestra casa viendo las noticias o amaneciendo y leyendo el periódico, yo creo que la civilización occidental hace mucho tiempo que no vivía una crisis tan gorda como esta, pues casi desde la guerra de los misiles de Estados Unidos con Rusia en Cuba. Entonces, aquí es que hay una cosa clara que yo creo que, decíamos antes, Europa no se está posicionando. Hay países que sí. Ahí está Francia con el acto de Macron armamentístico. No, ahí está Alemania diciendo que los jóvenes entre 18 y 45 años tienen que notificar al ejército si tienen pensado salir más de 3 meses del país. Lo que pasa es que en España todavía este tema no nos lo estamos tomando muy en serio porque, como decía Maite, las guerras nos caen lejos por televisión. Cada vez nos caen más cerca. Pero fíjate, hablando de las guerras y que nos caen lejos, la percepción que pueden tener en Estados Unidos. Estados Unidos, desde su fundación, fue la primera guerra que tuvo en su territorio y la única.
ha estado presente en prácticamente todos los conflictos bélicos y ninguno ha sido en su territorio. La población americana percibe la guerra como una película de Hollywood y lo ve por televisión, porque nunca la han sufrido dentro, afortunadamente para ellos. Han provocado un montón, han estado en todas y nunca se ha dado ahí. Por tanto, la percepción del conflicto... La Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor. Pearl Harbor, sí, pero eso está un poquito lejos. Bueno, está lejos, nosotros estamos aquí y seguimos aquí. Después de publicidad... Eso está la leche de Ávila. Bueno, pues vamos con noticias más positivas y optimistas. Siempre las recoge Soraya Lázaro por las redes y con un denominador común, los animalitos. Vean a nuestra Cotilla influencer. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. El rescate viral de un perro se convierte en estatua y conmueve a todo el mundo. Nos vamos hasta la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Un perrito se quedó atrapado en el fondo del estanque. Un chico intentó rescatarle y se quedó atrapado con él sin poder salir. Varias personas empezaron a hacer una cadena humana hasta llegar abajo del embalse y conseguir rescatar al perro y al chico atrapado. Esta escena fue grabada y se viralizó por las redes sociales. Ahora se ha transformado en una figura de bronce. Así recuerdan aquel momento heroico que se ha convertido en todo un símbolo para la ciudad. A mí me parece que así está muy bien invertido el dinero, la verdad. ¡Continuamos! Han creado un pez que devora microplásticos y limpia los ríos. Se combina robótica e inteligencia artificial para evitar la contaminación del agua. La contaminación por plásticos en ríos y mares se ha convertido en una de las crisis ambientales más grandes del siglo XXI. Así que investigadores de una universidad en Reino Unido desarrollaron un pez robot impreso en 3D, capaz de succionar microplásticos y otras partículas contaminantes mientras van nadando por el agua. La idea nació en 2022, cuando esta universidad lanzó la idea libre de crear robots. Y tenían que estar inspirados en formas de vida naturales para proteger al planeta. Esta fue la propuesta ganadora, quien ideó la idea del pez que podía filtrar residuos del agua. Su diseño fue seleccionado por un panel de expertos y transformado en un prototipo funcional gracias al equipo de ingenieros de la universidad. No voy a tener yo una idea tan brillante en mi vida. Y por último, la iniciativa que transforma vallas publicitarias en casas para perros callejeros. Este proyecto impulsa la construcción de casas para perritos sin hogar en Tailandia, un país donde la presencia de los perros callejeros sigue siendo una gran problemática porque está plagado. Así que han empezado a reciclar vallas publicitarias y así hacen casitas para ellos. De esta forma reducen residuos y ayudan a los animales. En lugar de convertirse estas vallas publicitarias en basura tras las elecciones, estos materiales los transforman para proteger a estos perritos de la lluvia, del frío y de todo. ¡Me encantan estos proyectos! Y hasta aquí el cotillo de hoy. Por cierto, para los charros el lunes que viene es el lunes de aguas, así que sí que disfrutarlo. Yo me tengo que quedar en Madrid picheando las redes sociales para contároslo toda la semana que viene. Comentábamos en la mesa que todavía vemos vallas publicitarias de algunos candidatos de las últimas elecciones autonómicas en algunas ciudades. Bueno, pues de animales, como hablaba Soraya, y teletrabajo, va hoy la viñeta de Chema Nieto. Ya saben que él siempre dibuja ratas, las famosas ratitas, pero cuidado porque hoy por su mesa de dibujo merodea un gato. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Resurge el teletrabajo en España. Según la encuesta de la EPA, cada vez hay más españoles que teletrabajan. Al menos 3 millones de españoles trabajan en casa por lo menos 2 días a la semana. Los que más lo hacen son los graduados universitarios, un 26%. Los directivos, 1 de cada 3. Los programadores de software, el 60%. Y los gatos domésticos, un 100% de ellos. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues como se pueden imaginar, yo no puedo teletrabajar, no tendría sentido. Maite creo que tampoco, ¿no? Trabaja en un periódico. Alberto, ¿tú teletrabajas? Tampoco puedes, aunque quisieras, ¿no? Aunque quisiera, no puedo. Guillermo, ¿tú? Tú no haces el programa en tu casa con aquí. Americana y en calzoncillos porque no quieres, ¿eh? Estaría muy bien eso. ¿Tú teletrabajaste alguna vez, Manuel? Pues me he negado porque me proponen, por ejemplo, desde El Salvador en AUCA dar cursos por el teletrabajo. Bueno, bien. Pero en la cosa de mediación hay que estar casi en contacto con la gente y tal. Y voy a ir de agosto a diciembre, voy a ir a la UCA, la de los jesuitas, donde mataron a los padres, a impartir un seminario sobre todo esto de
la justicia restaurativa. Claro, claro. Es que él es mediador, así le conocí yo a don Manuel Morán, pero es verdad que lo presencial en estos casos... Sí, totalmente. Es que son cosas que se manejan emociones y las emociones no puede haber un mediador. Yo he tenido un grupo de ETA, está como lo de la vía de Anclares, trabajando como en la película de Masibel, está con un grupo de ETA en la cárcel de León y con gente que ha matado y que tal, y tienes que estar con ellos, pues las emociones que te los dan ya muy cribados, viene gente muy emocionada. Los de ETA me venían muy poco arrepentidos, así entre nosotros me da la impresión, pero había gente que había matado con 50 años llorando, gente que eran los que más pena me daban, que había abusado de sus hijos, que no se atrevía, que eso no deja de ser una enfermedad, y en toda esta historia de las emociones, no digamos en un conflicto matrimonial o en un conflicto de bullying en una escuela con una chica, lo que sea, en todos estos casos estás trabajando con emociones y con derechos y con cosas y tienes que estar con ellos, porque el trabajo es absurdo. Pasa el periodismo, ¿eh? ¿Qué haría yo sin vosotros si nos tocara, si nos pusiera cara, si nos dijera así? Bueno, sin exagerar, Y las entrevistas, a mí me gusta siempre más lo presencial que desde fuera. Bueno, gracias Maite, gracias Alberto, gracias Guillermo, gracias Manuel, y a ustedes les espero presencialmente, ahí al otro lado de la pantalla, pero casi nos tocamos, mañana a las 10:30 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.